El título que le puse a lo que quiero compartirles a ustedes el día de hoy es El viento del oeste. El viento del oeste. No es una película de vaqueros, o sea, no es el viejo oeste, no es una película de vaqueros ni del viejo oeste. Este título usted lo va a ir comprendiendo cuando vayamos adentrándonos en materia. El viento del oeste. Y quisiera en primer lugar ir al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 10, de los versículos 18 al 19. Y cuando lo encuentre, diga, ya lo encontré. Creo que nada más 2 personas. Ok, vuelvo a repetirle la cita por si todavía la anda buscando. Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 10, versículos 18 y 19. Si ya lo encontró, diga, ya lo encontré. Muy bien. Dice la escritura así: en cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor, y el Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Muy bien. Se lo voy a volver a leer. En cuanto Moisés salió de la presencia de Faraón, rogó al Señor. Y el Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta. Le explico un poquito el contexto. Amados, Dios estaba por ejercer su juicio sobre Egipto, sobre los dioses de Egipto, incluyendo a Faraón, porque en Egipto eran considerados los faraones como dioses o semidioses. Y el juicio que Dios quería ejecutar sobre los egipcios, sobre sus dioses y desde luego sobre Faraón, consistía en enviarles una serie de plagas que atacarían precisamente a los seres imaginarios, porque no son dioses, que adoraban los egipcios. Y para ello, desde luego, Dios tenía un plan bien trazado: elegir a un hombre llamado Moisés, juntamente con Aarón su hermano, enviarlo a decirle a Faraón que dejara ir libre a su pueblo Israel, y que si no lo hacía, Dios iba a ejecutar sus juicios sobre sus dioses, sobre Egipto, sobre Faraón. ¿Cómo lo hizo Dios? Pues lo hizo a través de 10 plagas. Hemos visto películas, la de los 10 mandamientos que muestran ahí las plagas. Hemos leído la escritura también. Confío en el Señor que la mayoría de los que estamos aquí ha leído la Biblia y se ha adentrado un poquito en Éxodo. Entonces fueron 10 plagas que el Señor envió una tras otra a Egipto, a Faraón y a sus dioses, para que dejaran ir libre al pueblo de Israel, que estaba cautivo, hermanos, alrededor de 430 años. Después de que llegó José, se adentró en la ciudad, vendido como esclavo, y ahí pasó su vida él y toda la descendencia después que llegó de su padre Jacob. Estaban ahí como esclavos y Dios quería liberarlos, y lo iba a hacer enjuiciando a los egipcios, a sus dioses y a Faraón. La octava plaga consistió en que Dios envió una serie de insectos llamados langostas. No se vaya a confundir usted, como una persona una vez me dijo. Dice: oiga, hermano, dice, langostas no son aquellas que venden en los restaurantes caros, que son como unos camaronzotes así bien grandotes y que cuestan bastante. Le dije: no, hermano, ese tipo de langostas no era. Esas langostas de las cuales habla la Biblia y que venían como plaga en enjambres, son una especie de grillos que nosotros conocemos aquí, saltamontes, y que llegan a los campos y como vienen en enjambre, arrasan prácticamente con todo. Hay una palabra que equivale a cuando llega un enjambre de langostas y arrasa con todo, y la palabra es devastación. Devastación significa que no queda absolutamente nada en pie. Eso quiere decir que cuando llegan los enjambres de langostas o el enjambre de langostas como plaga, acaba con todo lo verde. Y llegan incluso hasta comerse hasta las raíces, por lo que dice la escritura. Entonces estaban en esa octava plaga, amados.
porque va de nuevo Moisés y Aarón y le dice, deja ir al pueblo, tenemos que ir a adorar, debemos de llevar a nuestras mujeres, a nuestros hijos y tenemos que ir a hacerlo porque Dios nos lo mandó. Pero Faraón cada vez endurecía más su corazón según el propósito de Dios. Una persona endurece su corazón no porque Dios lo endurezca directamente. Yo expresaba en alguna ocasión que el endurecimiento del corazón de una persona es como comparar a una gelatina con una mezcla de cemento, arena y piedras. Si usted pone una gelatina al sol, la expone al sol, ¿qué le pasa a la gelatina? Se ablanda, se deshace. Pero si usted pone una mezcla de agua, cemento, grava, arena, ¿qué pasa con esa mezcla? Se endurece. El sol es el mismo, no cambia. Pero la consistencia de los materiales que se exponen al sol son diferentes. El corazón de Faraón se endureció no porque Dios quisiera endurecerlo, sino por la misma dureza de corazón de Faraón. Y entonces dijo, por su corazón duro, no dejo ir al pueblo. Y vino la plaga. Y vinieron las langostas, dice la palabra del Señor. Le hago una pregunta, ¿qué viento fue el que trajo las langostas? No, no leyó usted bien. El viento que trajo las langostas fue el del este. Bueno, no sé si aquí está el este, pero fue el del este. El viento del este trajo la plaga de langostas. ¿Cuál fue el viento que se llevó las langostas? El viento del oeste. Y de ese viento quiero hablarle a usted. El libro de Joel nos narra cómo el pueblo de Israel había sufrido esta clase de plaga. Sufrió una plaga tan tremenda que todo quedó devastado. Quisiera que fuéramos al libro de Joel, el profeta, y por favor ahí nos detuviéramos leyendo un poquito. Está el libro de Daniel, Oseas, luego sigue Joel, y en el libro de Joel, en el capítulo 1, quisiera que leyéramos allí. Vamos a leer del versículo 1, del capítulo 1, versículo 1 al 4. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes todos del país. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en su tiempo o en el de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Lo que dejó el enjambre de langostas, lo comió la langosta grande, Lo que dejó la langosta grande, lo comió la langosta pequeña, y lo que dejó la langosta pequeña, lo comió la langosta joven. Aquí estaba la palabra del profeta Joel, expresada a los ancianos del pueblo de Israel, pero también a todos los habitantes del país. Era una palabra de Dios que la tenían que escuchar todos los habitantes de Israel. Era una palabra que tenían que escuchar todos los líderes de Israel porque era muy importante. Y esa palabra iba a trascender generaciones, no en su cumplimiento, aunque también en su cumplimiento tuvo, pero sino en el recordar lo que iba a acontecer. Hermanos, en ese momento era algo que iba a sucederles a ellos, que se lo iban a contar hasta la cuarta generación. Tanta trascendencia iba a tener que se les iba a quedar en la memoria y que ellos también lo iban a transmitir a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y hasta sus tataranietos. Era un acontecimiento que iba a sucederles tremendo. Tanto así que la misma Escritura después dice realmente qué fue lo que pasó. Y fue realmente un ejército que parecían langostas que llegó al pueblo de Israel a devastar todo. La pregunta es, hermano, ¿por qué el Señor envió una plaga a su pueblo? Porque la plaga se supone que la que acabamos de leer no fue para su pueblo, fue para Egipto. La plaga fue para Egipto. ¿Por qué entonces Dios, teniendo un pueblo escogido, una nación santa apartada para Él, envió una plaga como esta y lo profetiza Joel? Yo quisiera que fuéramos precisamente a la Escritura, porque la Escritura también
nos muestra un poquito de su contexto. Mire, quisiera que vayamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 12, 13 y 15. Deuteronomio 7, versículos 12, 13 y una parte del 15. Muy bien. ¿Ya lo encontró? Correcto. Dice el versículo 12 del capítulo 7 de Deuteronomio: si prestas atención a estas leyes y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, también el fruto de tu tierra que Él juró a tus antepasados que te daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite, las crías de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Versículo 15, la primera parte. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. Ahí me detengo un momento. Aquí está en Deuteronomio el recordar las bendiciones que Dios iba a tener para su pueblo Israel si obedecía. Y una de las palabras que le expresa dentro de lo que hemos leído, dice que todas las enfermedades que vieron ellos en Egipto, ¿qué haría Dios con esas enfermedades? Que no se las enviaría, que las alejaría de ellos. O sea, las llagas, las plagas de las ranas, la plaga del agua convertida en sangre, la plaga de las langostas, la plaga de la oscuridad, todas esas 10 plagas y las enfermedades que conocieron en Egipto, si ellos obedecían, el Señor las iba a ¿qué? Alejar de ellos. Esa es la palabra de bendición. Eso es lo que el Señor les dijo. Pero quiero que vea ahora Deuteronomio capítulo 28, versículos del 58 al 60. Deuteronomio 28, versículos 58 al 60. Si ya lo encontró, diga amén. Ok. Deuteronomio 28, 58 al 60. Dice así: si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes a este glorioso e imponente nombre del Señor tu Dios, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles y persistentes, enfermedades malignas e incurables. Todas las horribles enfermedades de Egipto que tanto espanto te causaron, vendrá sobre ti y no te darán respiro. Entienda esto. Por su obediencia del pueblo de Israel a las leyes, mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor, si ellos obedecían a todo lo que Dios les había dicho, todas las enfermedades y las plagas que vieron en Egipto iban a ¿qué? A ser erradicadas de ellos. A diferencia, a contra, si ellos desobedecían, entonces dice el Señor, yo voy a traer todas esas terribles enfermedades y terribles plagas que ustedes vieron en Egipto. Regrese en su mente al profeta Joel. El profeta Joel está profetizando que él iba a mandar, Dios iba a mandar una plaga ¿de qué? ¿De qué? De langostas. La pregunta es, a ver, razonemos. Si Dios estaba profetizando que iba a venir una plaga de langostas, era porque el pueblo de Israel había ¿qué?
desobedecido al Señor. Por causa de su desobediencia, les iban a venir todas esas plagas. Y en especial, esa plaga de la que habla Joel, la plaga de langostas. Mire, amados en el Señor, cómo se iba a cumplir esa plaga. Algunos expresan que pudo haber sido una plaga literal que devoró todo lo verde que había en aquel tiempo. Pero también Joel nos abre la puerta para que veamos qué sucedió también en aquel día. Vamos a regresar a Joel capítulo 2. Bueno, antes del 2, vaya al 1, por favor. Bueno, ya vimos el 1, sí, al 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Versículos del 1 al 11. Dice: toquen la trompeta en Sión, denle la voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país. Ya viene el día del Señor. En realidad ya está cerca. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso, pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad ni lo habrá en las generaciones futuras. El fuego devora delante de ellos, detrás las llamas arden. Antes de su llegada el país se parece al jardín del Edén, después queda desolado y desierto. Nada escapa de su poder. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles. Al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en forma de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación, no se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas, se abalanzan contra la ciudad, escalan los muros, trepan las casas, se meten en las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra, se estremece el cielo, el sol, la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? Y amados, cuando el profeta Joel está hablando, el profeta Joel está hablando en presente para su época de lo que iba a acontecer, pero también está hablando en un futuro cercano de lo que le iba a acontecer al pueblo de Israel, pero también se extiende la palabra hasta nuestros tiempos, porque también el día grande y terrible del Señor vendrá sobre esta tierra. Pero quiero detenerme en ese futuro inmediato que venía. ¿Sabe qué es lo que está profetizando Joel? La llegada de los babilonios, ese grande ejército que se levantó en los días de ellos y que iba a llegar como un ejército en orden, que iban a aparecer langostas, que después de ellos iba a quedar todo desolado. Dice que el fuego iba delante de ellos, pero también iba detrás de ellos. O sea, iban a arrasar la ciudad, iban a devastarla, y así pasó. Mujeres, niños, hombres adultos, toda clase de personas que se encontraban, los asesinaban, morían. Los muros fueron derribados, quedó desolada Jerusalén, quedó destruido el país a causa de ese ejército. O sea, había llegado la plaga de langostas. Había llegado esa plaga tan terrible, y que el Señor les había dicho que había sido por su desobediencia. Amados en el Señor, nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted cree que alguna de estas plagas como iglesia nos pueda tocar a nosotros? Somos la iglesia del Señor, somos los redimidos del Señor, estamos unidos a Cristo Jesús, hemos sido comprados por su preciosa sangre. Es más, dice que Él nos libró de toda maldición, y de toda la maldición de la ley nosotros fuimos librados.
¿Podrá alguna de esas 10 plagas, podrá alguna de esas terribles enfermedades, podrá alguna de esas llagas, de esas ranas, de esos sapos, de todo lo que hubo en aquel tiempo, podrá tocar a un hijo de Dios? No quiero que se arme un debate, pero quiero ir a la vida de un hombre que el Señor nos muestra en las Escrituras. Job. Dice la palabra del Señor, y no lo dice él, lo dice Dios. Cuando inicia el libro de Job, dice que había en la tierra de Uz un varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo caracteriza como un hombre justo, un hombre prácticamente sin pecado. Pero eso lo dice Dios. Y amados en el Señor, dice la Escritura que a él le vinieron plagas como las plagas de langosta. Todos sus sembradíos cayó fuego del cielo y pum, se los acabó. Se consumieron, sus hijos murieron. Y aparte de eso, él se queda con una enfermedad en la piel que dice que pudo haber sido un tipo sarna, un tipo lepra, donde nada más se rascaba con una teja, y su esposa, que aún vivía, prácticamente le estaba dando como la espalda. Dice, maldice a Dios, dice una versión, o bendice a Dios, dice otra, y muérete. O sea, dale la gloria a Dios, pero ya, o sea, está sufriendo mucho. Prácticamente le estaba diciendo la eutanasia a Job. O sea, ya muérete. ¿Para qué sufrir tanto? Amados en el Señor, pero una de las cosas que encontramos en el libro de Job y respecto de su vida, es que dice la palabra del Señor que cuando sus hijos vivían y hacían alguna fiesta, ¿usted recuerda qué hacía Job cuando sus hijos iban a una fiesta? ¿Qué hacía? ¿Por qué? ¿Por qué? Por si pecaba. Los que han leído el libro de Job, ¿usted recuerda alguna vez por ahí si Job hizo algún sacrificio a favor de él? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces no necesitaba sacrificio. La Escritura dice, hermanos, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hay un pecado oculto que tenía Job y que salió a la luz. ¿Y sabe cuál era ese pecado? Que se creía justo, porque no ofrecía sacrificios a favor de él. Cuando vemos al pueblo de Israel, razón tenía Dios de enviarles la plaga, pues desobedientes, idólatras, adoradores de ídolos, hacían peor que los pueblos vecinos. Pero de Job, Señor, es que es justo. Y eso nos llega a nosotros, a cada uno de la iglesia. Señor, si ya somos justificados, si estamos en Cristo Jesús, ¿por qué a veces me vienen estas cosas? ¿Por qué a veces me viene esa plaga? ¿Por qué viene esa terrible enfermedad donde dicen los médicos que no hay curación? ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué la hipertensión? ¿Por qué esas enfermedades que los médicos andan detectando si genéticamente la traes? Tú no eres egipcio, tú eres hijo de Dios. ¿Por qué te toca una enfermedad? ¿Por qué te toca una plaga de langostas que viene y devasta tu vida? ¿Por qué? No es lo mismo uno declararse justo a que Dios nos declare justos. Si tú te declaras justo, es por tus méritos, por tus obras, porque dices yo me porto bien y voy a ir al cielo, porque yo hago buenas obras, porque visito a los enfermos, porque ayudo, porque hago. No, mi amado, tú no eres justo por lo que haces. ¿Sabe por qué tú y yo fuimos justos delante del Señor? Por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Él fue el sacrificio perfecto para justificarnos a cada uno de nosotros. Él nos declaró justos, porque nosotros por la fe confiamos y confesamos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado.
Él es el Cordero de Dios que fue derramado su sangre en la cruz para perdón de nuestros pecados. Él es mi Salvador y por Él soy justificado. Ninguna de mis obras pudo justificarme ante Él. Y lo mismo para Job. Ninguna de sus obras pudo haberlo justificado ante el Señor y tenía que haber ofrecido sacrificio por lo que estaba pasando. ¿Qué hizo al final del libro de Job? Dice que ofreció sacrificio, porque reconoció que a Dios solamente de oídas lo había oído, pero ahora lo conocía y ofrece sacrificio por él y por sus amigos, reconociendo que el único justo es Dios. Porque eso lo revela la carta a los Romanos, porque no hay justo ni aun Job. No hay justo ni aun Job. ¿Qué pasa entonces si nos toca alguna de estas plagas? ¿Qué pasa entonces si toca alguna de estas enfermedades incurables como el Señor se las envió a Egipto? ¿Qué pasa con tantas preguntas que a veces nos surgen a nosotros y estamos viviendo en esa condición? Amados, definitivamente, si nos apartamos de la obediencia del uno, porque nosotros no somos obedientes ni somos justos. El que es obediente y el que es justo se llama Jesucristo. Y si tú no estás en Él, olvídate que Dios te ama. Y si tú no estás en Él, olvídate que le agradas a Dios. Porque solamente somos agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no estás en Él, y si no estás en Cristo Jesús, habiendo confesado tus pecados y habiéndote arrepentido, déjame decirte una cosa, no eres justo delante del Señor. Pero si estás en Él, justificado eres por la fe. Amén. Ahora, hay una promesa en el libro de Joel que expresó el Señor. Regrese por favor al libro de Joel. Capítulo 2, versículo 21 en adelante al 27. Joel 2, 21 al 27. Aleluya. Dice la Escritura así: no temas, tierra, sino alégrate y regocígate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa ya reverdecen. Los árboles producen su fruto, y la higuera y la vid dan su riqueza. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado la lluvia de otoño. Él envía la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las parcelas se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los saltamontes. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Hay una palabra aquí, hermanos, de la bendición que traería el Señor después de que Él mismo envió la plaga de las langostas. Uno puede pensar, hermano, pero las plagas no vienen del diablo. Pues muy posiblemente a lo mejor el Señor ocupe al diablo como su siervo y lo envíe para poner una plaga, que fue lo que hizo en el caso de Job. Pero a final de cuentas, hermano, el diablo no hace nada si Dios no se lo permite. Entonces el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Cuando él hace eso, no lo hace en su nombre. Él viene con permiso de papá.
Entonces, si alguno de nosotros nos llega a tocar alguna de estas plagas, amado, aunque seamos justificados, aunque seamos santificados, aunque seamos redimidos, aunque seamos comprados en la sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo, esto quiere decir que si nos toca es porque Dios lo permitió. Lo acabamos de leer. Yo ese ejército lo envié. Yo envié las langostas, dice el Señor. Entonces, quiero decirle algo. Los cristianos no somos intocables. Los cristianos no somos intocables. Jesucristo expresó: no tengan miedo, manada pequeña. Al Padre ha placido darles el reino a ustedes. ¿Por qué no temamos? Porque el Señor nos envía como ovejas en medio de lobos. Y nos dijo: no teman a los que matan el cuerpo. O sea, hermanos en el Señor, no somos intocables. Pueden tocar hasta nuestra vida. Pueden hacernos morir en algún día. Desde luego, con el permiso de papá. Porque la vida y la muerte están en el Señor. La Escritura dice en Deuteronomio: yo soy Dios y vean que no hay dioses fuera de mí. Yo hago vivir y yo hago morir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es Dios. Así es que lo que te está pasando a ti, lo que me está pasando a mí, sea adverso, sea una plaga, sea una enfermedad, Dios lo envió. Nadie dice amén, pero Dios lo envió. Haya sido el agente, el diablo, haya sido un demonio, haya sido lo que haya sido, amados, Dios lo envió. Por eso Dios promete que todo lo que se tragó la langosta en sus diferentes etapas de crecimiento, el Señor lo iba a retribuir. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor devuelve salud, el Señor devuelve sanidad, el Señor devuelve pertenencias, el Señor devuelve prosperidad y lo hace en abundancia y lo hace al doble. Así es que si tú enfermaste y estuviste enfermo 80 días, dile: Señor, ahora yo quiero ver tu sanidad en 160 días. Si te quitó un carro, una casa, dile al Señor que quieres 2. Si yo me quedara con este evangelio que le estoy hablando ahorita, sería un evangelio solamente de ¿qué? De prosperidad. Porque entonces buscarás tu salud y dirás: yo quiero esa salud. Con tus fuerzas me devolverás esa casa y la arrebataré, y ahora quiero 2. Me quitaste un auto, pero ahora te llevaste un bochito, ahora voy a tener también un BMW. Y hermano, esto activa la naturaleza. Esto puede llegar a usted a engancharlo y a decirle: si usted le suelta al Señor ahorita 50,000 pesos, el Señor le va a devolver 100. La falsa prosperidad está atrapando a la iglesia y solamente ahí se quedan. Es que el Señor me va a devolver lo que se comió la langosta, grande, mediana, pequeña. Me va a devolver todo eso y me lo tiene que devolver. Sí, es una promesa del Señor. Y hay prosperidad. Es más, Dios no quiere que ninguno de nosotros padezca necesidad. La Biblia dice en la Escritura que no había ningún necesitado dentro de los primeros cristianos, porque algunos vendían, otros entregaban, ofrendaban, se daban uno al otro, porque no había necesidad. Definitivamente la iglesia no ha sido llamada a pasar necesidad, pero sí debemos de saber tener abundancia, pero también saber tener ¿qué? Escasez. Porque a veces la abundancia la confundimos y pensamos nosotros que la abundancia es ir avanzando cada vez más como avanza el mundo. Hoy tiene usted una pantalla de 32 pulgadas. Quiero decirle que las más grandes en mi infancia eran de 21 y tenían un aparatote atrás que wow. Y la primera que entró a nuestra casa era blanco y negro y era de las más modernas porque era marca Sonda. Ya no hay de esas, por cierto, así es que no le estoy haciendo publicidad. Y le tocabas ahí donde decía encendido y ¡pum! Está vivo, decía el anuncio. Y wow. Y veíamos mi hermano y yo dónde acomodarnos porque la tele había llegado.
A lo mejor esta ya no les tocó a ustedes. A lo mejor a los más grandes de edad les tocó la de bulbos, la que tenían que prenderla media hora antes de que empezara la telenovela para que agarrara fuerza, calor, no sé, y pudiera ya estar ahí. Pero ahora el que tiene una de 32 pulgadas, dice, esa pantalla está muy ¿qué? Chiquita. Estoy orando a Dios ahora por una de 50. Y el otro dice, ¿50? No, que no has visto las de 86 pulgadas. ¡Wow! Ya no es 2K, ahora es 4K y ahora es 8K. Y te la llevas a tu casa y vas a pensar que hasta los actores, las actrices o lo que estás viendo se va a salir de ahí. Amado, no hay ningún video ahorita que dé esa calidad. Pero pensamos que la prosperidad solamente es eso, de ir de una pantalla de 32 pulgadas a una de 86 y que entre a la casa aunque yo me salga. Pensamos que como ahora no, pues, hermano, yo tenía un modelo 76 de mi carrito, pues ahora yo le ando tirando a un 80. Y no, ¿qué te pasa? Ahora un 2000, los hijos del reino. No, ¿qué pasa? Uno de agencia. Y esa es nuestra mentalidad, porque pensamos que Dios mide la prosperidad así. Dios no te va a devolver solamente eso. Necesitamos ir más allá. ¿Sabe por qué? Porque la prosperidad Dios no la mide con cosas. Dios la da por una persona. La promesa de Joel no es solamente que les iba a devolver todo aquello que se comieron las langostas. ¿Sabe cuál fue la promesa de Joel? Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2:28. Después de esto, ¿después de qué? De esto, parte de lo que leímos y todo lo que pasó. O sea, después de esto, de la bendición que vendrá sobre ustedes, de la prosperidad que tendrán, después de esto, dice el Señor, ¿qué haré? Derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y los jóvenes recibirán visiones. En esos días, y vuelvo a expresarlo, derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y columnas de humo. Y sigue diciendo más. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la promesa del Señor no es solo prosperidad, como hoy en día mucho se habla? La promesa que el Señor hace no son cosas. La promesa que el Señor hace es una persona. Es una persona. El cumplimiento de esta promesa está en Hechos capítulo 2. No lo busque de momento. Quiero expresarle algo. El pueblo de Israel, cuando entregaba primicias, lo hacía en dos festividades diferentes. La primera lo entregaba en la fiesta de Pascua. En la fiesta de Pascua eran 7 días que comían pan sin levadura y entregaban los primeros frutos de la tierra y entregaban la primicia de la cebada. Pero tenían que hacer un pan sin leudar, un pan sin levadura, y lo tenían que entregar como ofrenda. Esa primera ofrenda, vuelvo a repetirle, era el pan de cebada con los primeros frutos y era sin leudar. Era la forma en que entregaban su primicia. Pero después de la fiesta de la Pascua, inmediatamente iniciaba otra fiesta que en hebreo se llama Shavuot. Y esa fiesta tardaba 7 semanas. Más bien no tardaba, sino tenía que cumplirse después de la Pascua. 7 semanas tenían que contabilizar. 7 por 7. Eso, a ver los niños, 7 por 7. Si son 7 semanas y la semana tiene 7 días y multiplicamos 7 por 7 son 49. ¿Cuánto es 49 más 1?
¿Sabe qué significa Pentecostés? ¿Significa qué? 50 días. Después se le dio el nombre de Pentecostés en el idioma griego. La palabra en hebreo es Shavuot, la fiesta de las semanas. 7 semanas. Cristo es nuestra primicia, o Cristo es la primicia. ¿Por qué es Cristo la primicia? ¿O de qué es Cristo la primicia? Él fue el primero y ha sido el primero ¿en qué? En todo. Pero en la fiesta de la Pascua Él murió. Y murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió como el Cordero de la Pascua. Murió como cuando Israel tenía que salir de Egipto. Él murió y fue entregado precisamente en la fiesta de la Pascua, el día y la hora en que se ofrecía el Cordero para el sacrificio. Pero dice la Escritura que Él entrega su vida, nadie lo mata, Él entrega su vida, es sepultado y al tercer día resucita. Y dice la Biblia que Él es las primicias de los que durmieron, de los que murieron. Cristo es la primicia. Escribió en uno de los salmos y dijo: no dejarás que tu santo vea corrupción. Cuando dice no dejarás que tu santo vea corrupción, era una profecía referente a Jesucristo cuando iba a ser sepultado y no vería corrupción de su cuerpo. Dicen que un cuerpo se empieza ya a descomponer y a oler mal al cuarto día. ¿Recuerda el caso de Lázaro? Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. Y lógico, le dicen sus hermanas a Jesús cuando le dijo: quiten la piedra, Señor, ¿esto ya qué? Esto ya apesta. Ya entró en descomposición, ya entró en corrupción. En el caso de Jesús, dice la Escritura: no dejarás que tu santo vea corrupción. Por un lado, el cuerpo de Jesús no se iba a descomponer como normalmente los demás, y por otro lado, se iba a levantar como primicias de los que resucitaran en Él. Él es nuestra primicia. Hermanos, la primicia no consiste en lo que nosotros le podamos dar a Dios. La primicia consiste en lo que Dios pudo darnos a nosotros. ¿Y sabe qué nos dio? Lo que Él es. Nos dio al Hijo. Y el Hijo nos revela al Padre. Por eso dice la Escritura: nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Pero lo curioso es que pasaban las 7 semanas, 49 días, y en el día 50 tenían que llevar otra primicia. Pero si ya entregaron la primicia, no, tenían que llevar otra primicia. Tenían que llevar la primicia del trigo, pero ahí tenían que llevar 2 panes con levadura. ¿Nota la diferencia? En Cristo Jesús, pan sin levadura, porque no habría corrupción en él. Pero en la segunda entrega de primicias, panes de trigo con levadura. Hay 2 connotaciones aquí diferentes. La levadura, por un lado, hay una connotación negativa y por otro lado una connotación positiva. En la negativa es que Jesucristo era sin pecado. Era como un pan sin levadura. Es más, Jesús dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, que es el pecado. Lo relacionaba con el pecado, la levadura. Ahí hay una connotación negativa. Pero por otro lado, también la levadura hay una connotación positiva. Jesús expresó algo y dijo: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer puso en su masa, y después de haber regresado, toda la masa quedó ¿qué? Leudada. Allá hay una connotación positiva de la levadura. En las 2 entregas de la primicia, la primera tenía una connotación negativa de la levadura y la segunda entrega tenía una connotación positiva. ¿Sabe por qué 2 panes? Porque el día en que entregaban la primicia, dice Hechos de los Apóstoles, vamos a buscarlo.
Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Leo desde el 1, hermanos. Dice la escritura así: cuando llegó el día de ¿qué? El día 50, después de las 7 semanas, cuando llegó el día de Pentecostés, de la fiesta de Shavuot, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de ¿qué? Dice la Reina Valera 60, que la tengo metida hasta los tuétanos. Dice, y vino un viento recio. Amados, ¿de dónde venía ese viento? ¿De qué punto cardinal venía ese viento? ¿De dónde venía? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que del oeste? ¿Por qué dice que del este? ¿O por qué dice que no sabe? ¿De dónde venía ese cielo? ¿De dónde venía ese, viento? ¿Pero de qué punto cardinal? Regresemos un poquito. Las langostas en Egipto, ¿de qué punto cardinal vinieron cuando vino el aire? Del este. ¿Qué viento y hacia dónde se las llevó? El viento del oeste, y se las llevó hacia el Mar Rojo. Profecía de Joel: ¿será que derramaré mi espíritu? Profecía cumplida en Hechos capítulo 2. Derramó su espíritu. ¿Qué viento sopló? De ese viento quiero seguirles hablando. En este año 2026, amados, los próximos años que vienen, de lo que sucedió en Hechos de los Apóstoles, está sucediendo y va a suceder. El viento del oeste sigue soplando. El viento del oeste se está llevando las langostas, pero trae la presencia de la segunda entrega de primicias, que es una persona, y esa persona es la persona del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué ahora son dos? Porque de dos pueblos ha hecho uno solo. Tanto de judíos y gentiles, ahora el Señor ha hecho un solo pueblo. Hay una mezcla santa. Dice la palabra de nuestro Dios que nosotros que estábamos lejos de los pactos, lejos de las promesas, esta promesa no era para nosotros en específico, pero al Señor le plació que esta promesa no fuera solamente para un pueblo escogido, sino para toda la raza humana. Joel lo profetizó. Dice, y será derramado mi espíritu sobre todo el género humano. Usted y yo somos parte de eso, de la bendición de la nueva levadura que el Señor ha enviado por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y sabe qué? Ya no es un pan solamente sin levadura, ahora son dos panes con levadura. ¿Sabe por qué? Porque Cristo nos trajo al Padre, pero quien nos trae al Hijo es el Espíritu Santo, para que la Trinidad, para que la Deidad habite corporalmente en nosotros, para que venga Dios y actúe poderosamente en su iglesia, para que ya no sea el Espíritu Santo fuera, para que sea dentro, como cuando se mete aquella levadura en la masa. Ahora el Espíritu Santo iba a entrar en el corazón y en la vida de la iglesia que estaba iniciando en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta cómo el Pentecostés? No es que, es que yo soy Pentecostés. No se trata de que usted diga que es Pentecostés. Se trata de que en realidad tenga la primicia de Dios, Dios entregándose. No solo entregó a su Hijo, sino que ahora también ha enviado la presencia de su Espíritu Santo como esos dos panes con levadura.
Y la presencia del Espíritu Santo se mete en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que cuando vino del cielo ese ruido como de una violenta ráfaga de viento, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces lenguas como de fuego que se repartieron. Se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos, lo que dijo Joel, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Dice la palabra de Dios, hermanos, que eran como las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, gente cuando empezó a llegar, que escuchó el estruendo, que vio que había algo que estaba pasando ahí, dijeron, unos empezaron a oírlos hablar en su idioma y dijeron, estos están hablando maravillas de Dios. Pero otros que no entendían decían, estos están borrachos. Estos están borrachos. Son las 9 de la mañana y están borrachos. Dice la Escritura, hermanos, que los que oían hablar en su idioma decían, estos están hablando maravillas de Dios. El Espíritu de Dios hablando directamente a las personas que estaban ahí. Un día le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué la manifestación de la llenura de tu Espíritu Santo son lenguas que uno no conoce? Y el Señor me respondía y me decía, ¿sabes por qué? Porque hay un miembro de tu cuerpo que tú no puedes domar y que nadie otro puede domar, y es la lengua. Y el único que puede hacerlo, que hace que puedas hablar otro idioma, es el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es eso de hablar en lenguas? Hermano, yo no lo hago, lo hace Él. Usted nada más dispóngase. El viento del oeste trae la presencia incomparable, inigualable del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y el Señor me hacía entender esto, hermanos. Ustedes han estado compartiendo la palabra, algunas personas han estado compartiendo el Evangelio, pero viene un tiempo donde ustedes verán el poder de Dios manifestado en sus vidas para con las personas que les compartan. Jesús expresó en Hechos capítulo 1 versículo 8, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y una de las cosas que trae el viento del oeste es la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trae con él todo su poder manifiesto en nuestras vidas. Así es que, amados en el Señor, lo que comió la langosta, lo que vino a devorar, lo que quedó devastado, lo que a lo mejor ahorita en tu vida estás padeciendo, soplará el viento del oeste. Deja que tu vida sea llena del Espíritu Santo, porque eso es lo que trae Dios para su iglesia. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu. La iglesia no puede vivir sin ser llena continuamente del Espíritu Santo. Hay cosas que se han muerto en ti, pero dijo el profeta Ezequiel, espíritu de los cuatro vientos sopla sobre estos huesos secos, y secos en gran manera. Cosas que se han muerto van a resucitar en el nombre del Señor. Propósitos que parece que estaban muertos y dormidos se levantarán en el poder del Espíritu Santo. Le estoy hablando en el nombre del Señor. Amados, en el nombre de Jesucristo, tome esta palabra, porque ministerios, dones, lo que el Señor te ha dado ha sido irrevocable para que te levantes en mi nombre y publiques con mi poder que yo soy Dios y yo manifestaré mi gloria en este tiempo, dice el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hermanos que le han estado pidiendo, Señor amado, llévame a lugares donde hay enfermos y quiero verlos sanar. Dice el Señor, recibe mi espíritu, recibe mi poder y verás mi obra. Verás cómo la gente es sanada por mi poder. Dios te llevará a lugares donde hay enfermedades que no tienen cura y pondrás las manos sobre ellos y sanarán. No por ti, no porque tú eres bueno, no porque tú eres santo, eres justo, es porque Dios se quiere glorificar a través de su iglesia. Cuando llegó el Espíritu Santo, se derramó, fueron llenos, hablaron nuevas lenguas. Algunos escuchaban que alababan a Dios y exaltaban su nombre. Otros decían, están borrachos. Pedro se levanta. Dice, señores, son las 9 de la mañana. Estos no están borrachos.
fue lo dicho por el profeta Joel. Y será que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Lo que están haciendo, están profetizando y se está cumpliendo la profecía de Joel. El pueblo de Israel empezó a celebrar Shavuot porque una vez celebrada la Pascua y que salieron de Egipto, contaron 50 días y a los 50 días estaban al pie del Sinaí esperando a que Moisés descendiera porque había subido con el Señor. Estaba 40 días ahí. Cuando baja con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, dice la palabra de Dios que Moisés se encuentra con un cuadro de una pachanga. La gente estaba adorando un ídolo hecho de oro y estaban desenfrenados ahí. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Moisés por el enojo rompe las tablas de la ley. Ese día, ¿sabe qué pasó? Moisés le dice: el que quiera tome la espada y arrasen con quien pueda. Los de la tribu de Leví tomaron la espada y empezaron a arrasar con las personas que estaban metidas en la idolatría. ¿Sabe cuántas personas murieron? 3,000 personas murieron. ¿Sabe por qué? Porque la ley te da el diagnóstico. La ley te dice cuán pecador eres. La ley te diagnostica la muerte. Aunque es buena, aunque es santa y aunque es justa, pero no tiene el poder para transformar tu vida. En el día de Pentecostés, le acabo de expresar que Pedro habla, predica. ¿Cuántas personas se convirtieron? ¿Se da cuenta la diferencia? No es que la ley sea mala, la ley te diagnostica y te mata. El Espíritu te vivifica. Y los que han estado muertos o como muertos, el Espíritu de Dios te va a vivificar. Porque donde está el Espíritu de Dios hay vida. Donde está la segunda primicia entregada por el Señor, que es su Espíritu Santo, trae vida sobre ti. De ahí se desata, amados, en el Señor, la predicación del Evangelio. La iglesia se empieza a convivir entre ellos, no empieza un despertar del Señor glorioso, y fue por medio de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y de una manera natural, la iglesia crecía y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo, ¿qué? Salvos, los iba tomando. ¿Qué hubo? ¿Qué profetizó Joel? Entre la devastación de las langostas y la promesa de la prosperidad y la venida del Espíritu Santo. ¿Qué pedía Dios del pueblo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué pidió Dios del pueblo? Obediencia. ¿Qué pidió? Arrepentimiento. Dice: si se vuelven a mí con ayuno, con lloro, con llanto, se envuelven en cilicio, se convierten de sus malos caminos, entonces yo envío mi promesa. Amados en el Señor, hace un momento me decía una jovencita chiquita, no recuerdo, 11, 10 años, y decía: eso de las lenguas, ¿para quién es? ¿Solo para los predicadores, para los pastores? Y yo le decía: no, es para todos y es para ti. Es para todos y es para ti. Es para todos y es para ti. Pero yo ya tengo años, hermanos, es una promesa. Y si es una promesa, ¿cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Amén.
¿Cuándo saben que Dios cumple sus promesas? Y es un regalo, es por gracia. Así es que es para usted. Es más, dice la Escritura, es para ti y es para tus hijos y es para los hijos de tus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, porque todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Es lo que profetizó Joel y es lo que se está cumpliendo el día de hoy. Si tú por primera vez a ti te invitaron, estás aquí, hoy yo te digo una cosa, hoy Jesucristo puede transformar y cambiar tu vida. Hoy Jesucristo puede hacer que por su Espíritu Santo haya un nuevo nacimiento cuando hay arrepentimiento, cuando das media vuelta, cuando vas camino a la muerte y el Señor te llama, te busca, te dice: hijo, te estoy esperando. ¿Y sabe por qué te dice hijo? No porque en ese momento no lo seas. Te dice hijo por lo que Él está viendo en ti. Porque sabe que si estás aquí es porque Él mismo te ha traído y porque su Espíritu Santo te está llamando. Hoy arrepiéntete de esa vida que has llevado durante años independiente de Dios. De una vida donde Dios no ha sido tu Señor. Da media vuelta, cree en Él, confiésalo y dile: ahora quiero que seas mi Señor. Y Él va a venir y va a hacer una obra poderosa en ti. ¿Y sabes qué? Te va a dar las dos primicias. La primera es Jesucristo y la segunda es su Espíritu Santo. Incluye un paquete completo para tu vida. Para los hijos de Dios que están aquí. Pero hermanos, ya una vez yo ya fui lleno del Espíritu Santo, ¿y ahora qué? Dice Efesios capítulo 5 versículo 18: no se embriaguen de vino en lo cual hay disolución, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Le está hablando a creyentes, a gente nacida de nuevo, a gente que experimentó el poder de Dios. Es más, dice la Escritura, hermano, que cuando se predicó el Evangelio en Éfeso, la gente que practicaba la hechicería, la brujería, trajeron todos sus libros, los quemaron, se armó ahí el avivamiento, hubo llenura del Espíritu Santo, se manifestó el Espíritu de Dios ahí. Pero Pablo les vuelve a escribir ahora en su carta y les dice: Efesios, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Eso quiere decir que no es un evento que pasó, es una constante, es el vino nuevo que nunca envejece. Es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Así es que si hay algo que murió, si hay algo que se durmió, si hay algo que en tu vida dices: hoy como que no tengo ganas ya de orar, hoy como que no tengo ganas de leer la palabra, se me pierden las ganas de ir a la reunión. Amado hermano, estás viviendo en tu carne y quiero decirte hoy que el que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Hazle caso a la voz del Espíritu Santo. Si cometiste algún pecado y eso es lo que te está deteniendo en el camino del Señor, si tal vez a lo mejor te sientes como Job, te sientes justo, pero no eres justo delante del Señor porque no te lo ha declarado Él. Hoy el Señor te dice: ven a llenarte de mi Espíritu Santo, porque si te llenas de Él vas a ser una persona obediente en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que Efesios 5 está escrito también después del versículo 18: someteos unos a otros en el amor del Señor? ¿Sabe que un varón no puede amar a su esposa si no es lleno del Espíritu Santo? No puede amar a su esposa como Cristo la ama si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Oh mujer, ¿no sabes tú que no puedes someterte a tu esposo si no eres llena del Espíritu Santo? Hijos no pueden obedecer a sus padres si no son llenos del Espíritu Santo. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Siervos, obreros, trabajadores no podrán obedecer a sus patrones. No podrán sujetarse a ellos si no son llenos con el Espíritu Santo. La presencia y la llenura del Espíritu Santo nos sirve a los varones para amar, a las mujeres para someterse, a los hijos para obedecer, a los trabajadores para sujetarse a sus patrones. El Espíritu Santo es vital para nuestra vida. Está aquí en la persona, en esta tierra más maravillosa, más grande, más poderosa. Él es Dios manifestado en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere llenarnos para poder vivir una vida que honre y glorifique a Dios en todo tiempo. Pero escuche esto, hermano: Dios no puede llenar algo que ya está lleno. A veces nos hemos llenado de tanta basura que el Espíritu de Dios se ha entristecido en nosotros. Jóvenes permitiéndose cosas,
que saben que no están bien delante del Señor. El Señor está revisando tu celular, el Señor está revisando tu dispositivo, pero más allá está revisando tu corazón. Nos hemos enfrascado a veces en tanto trabajo, nos hemos enfrascado a veces en tantas actividades que hemos descuidado la comunión con el Espíritu. Nos deleitan las cosas que le deleitan al mundo. Nos alegran los memes que a veces nos envían, pero no leemos los textos y los versículos que otros suben. Les damos un me gusta, pero ni siquiera los leímos. Nos estamos llenando de cosas que no son Dios. Pero el Espíritu de Dios hoy dice: vacíate de esas cosas para que yo te pueda llenar. Vacíate de tu ego, vacíate de tu vanidad, vacíate de tu orgullo para que yo te pueda llenar. Él ya lo derramó y dijo que es una promesa para todos nosotros. Solo quiere ver tu disposición. Amados hermanos, vaciémonos de todo lo que es basura para que el Señor nos pueda llenar con su Espíritu Santo. Vaciémonos de toda aquella falsa prosperidad. Ya deja de pedir cosas vanas. Mejor pídele que Él te llene con su Espíritu Santo. No hay poder más grande que te pueda sacar de la situación más terrible. No hay poder más grande que el poder del Espíritu de Dios. Y le hablo a gente que tiene años, que fue bautizada con el Espíritu Santo, que recibió la llenura, que habló en lenguas, pero cesó. Se durmió, se apaciguó, vivió en la rutina de un cristianismo que va cada 8 días a la reunión, que escucha la palabra, que regresa a su casa, pero sigue viviendo la misma historia, sigue viviendo la misma vida. Y el Señor te dice hoy: voy a hacer que el viento del oeste sople para que se lleve las langostas, para que puedas ver mi obra, para que yo te pueda llenar, para que puedas recibir de lo que yo tengo para ti. Y ese es un momento que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Sopla, viento del oeste, llévate las langostas, trae la presencia del Espíritu de Dios a cada uno de nosotros, Señor amado. Tráela. Queremos, Señor, aquella segunda primicia que es la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor, amén. Amén. Hermanos, veo que algunos de ustedes sufrirán en el Señor algunas cosas que su piel, su carne, a lo mejor va a haber sangre, no sé en qué parte del cuerpo, pero va a haber sangre. A lo mejor cirugía, accidente, no sé qué va a pasar. Será como una plaga como la que el Señor mandó en Egipto de sangre, y la sangre a veces nadie la quiere. Un día estando yo niño, brinqué una bardita como de este alto porque la pelota se nos había ido al otro lado, y al brincar me encontré con un fondo de botella que tenía picos y la pisé de un lado y se volteó y me hirió en el tobillo. Salí corriendo con mi mamá y le dije, porque me estaba saliendo mucha sangre, y dije: lo que me duele es la sangre, lo que me duele es la sangre, porque el impacto de ver sangre es algo parecido a lo que les pasó a los egipcios. Va a haber algunos que van a ser impactados por sangre, pero también van a ver el poderoso viento de Dios que sopla del oeste, que trae la presencia del Espíritu Santo, que consuela, que fortalece, que dice: no te voy a dejar huérfano, enviaré mi Espíritu Santo para que esté contigo, para que more contigo, para que te fortalezca en esos momentos.
Algunos sufrirán la pérdida de familiares, como en el caso de Egipto cuando vino la plaga de los primogénitos. Y dice el Señor: yo estaré contigo, yo te bendeciré, pero no hay nadie más que te consuele más que mi espíritu que envío a ti. Vendrá devastación y sufrirás pérdida, pero cuando yo sople el viento del oeste, verás mi gracia sobreabundar y te multiplicaré, no para verte rico como los del mundo, sino para verte rico en mi gracia y en mi bendición, y para que tengas para bendecir a otros. No dirás más: Señor, es que no tengo para ayudar. Serás un dador alegre y bendecirás a otros por lo que el Señor pondrá en tus manos. No veas lo que vas a sufrir, ve lo que viene después, porque eso te sostendrá en el momento de la prueba y en el momento de la lucha. Mi hijo fue experimentado en quebranto, y su novia y su amada serán también metidos en quebranto. Pero yo, el Señor, estaré con ellos en esos momentos donde tus lágrimas serán derramadas. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. No hay nadie más que el Señor haya dejado en esta tierra que pueda hacer que su iglesia pase todo este tipo de circunstancias, hermano, si no es por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No hay nadie más. Si no eres lleno, si no te vacías de lo que tienes, y el Señor te está dando la oportunidad de hacerlo hoy, la vas a pasar muy mal. Pero los que sufren en mi nombre se gozarán en medio del sufrimiento, porque yo envié mi espíritu para darles gozo en medio de la aflicción. No es un mensaje terrorífico, es una realidad que viene sobre la iglesia, porque el Espíritu de Dios solamente puede hacerse fuerte cuando los seres humanos se debilitan. Y cuando se debilitan es cuando pasan por circunstancias de prueba. Y es cuando el Señor dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No le pidas al Señor que te haga fuerte, pídele al Señor que te haga débil en tu ser pecaminoso, para que el ser interior del Espíritu se vuelva fuerte. Y la única persona que puede hacernos fuerte en el ser interior es el Espíritu Santo. Los cristianos no somos intocables, pero sí el Señor nos hace una promesa: que cuando vengan las langostas, detrás de ellas viene el viento del oeste trayendo la presencia de su Espíritu Santo. Y hoy está corriendo aquí un aire fresco, un aire que viene del Señor, un viento que sopla para llenarnos de esa persona tan maravillosa que es el Espíritu Santo. Algo que he notado, hermano, en las iglesias, no sé si usted también lo ha percibido, es que cuando una persona está orando, prácticamente las demás personas o los que están ahí se callan. No sé si usted lo ha notado, o sea, que no hay una oración general, o sea, como que estamos solamente escuchando a quien ora y ya nada más estamos esperando que termine su oración y todos decimos amén. Ahora, no quiero decir que esto esté mal, es orden también, y a veces hay alguien que está orando y otros tienen que oír. Pero lo que me muestra a mí el Señor es que tiene que haber iglesia orando todos, y es algo que vamos a hacer el día de hoy. Si usted sabe orar, usted no puede quedarse
callado. Vamos a orar todos y vamos a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo a todos. Que nos llene a todos. Porque lo que estás pasando o lo que vas a pasar, solamente con la llenura del Espíritu Santo podrás soportarlo. Y vengan plagas de las que vengan, sea el diablo el que las traiga, sea algún espíritu inmundo, en el Señor nos mantendremos firmes porque estamos llenos del Espíritu Santo, porque el viento del oeste está soplando.